Triste o melancólico, con algo más de ritmo o rock and roll. Quiero contarles mi manera de entender la vida, la música, la velocidad y el compañerismo. Como un rockero movido por la pasión a la velocidad y al rock, voy en busca de charlas sobre ruedas, mecánica y mucha música. En este episodio voy en busca de más revoluciones y el blues. Bueno, en este capítulo, en este programa, yo sigo en busca de las revoluciones, sigo en busca de la vida del motero, sigo en busca de la carretera. Tenemos como invitado a Corleone. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Vale. Presidente del Motoclub Legión Cóndor, capítulo Gran Caracas. Capítulo Gran Caracas. Cuéntame un poco, vamos a hacer un poquito de historia. Legión Cóndor. Okay. ¿Hace cuánto está en Venezuela? Ok, Víctor. Mira, Legión Cóndor, como organización, se fundó el 21 del mes 8 del año 2008. Ok. ¿Bien? Ya tenemos 13 años. Sí. Muy bien. Ese se formó en el estado Táchira. Allá es donde originalmente queda nuestro capítulo madre. Ok. Se formó a raíz de la idea de un pequeño grupo de personas. Ellas, poco a poco se fueron organizando, aprendiendo cada día un poco más de lo que es la cultura biker. Posteriormente, se fueron abriendo capítulos en otros estados. Actualmente, Legión Cóndor tiene capítulos en Barquisimeto, también tiene capítulos en Barinas, Carabobo, Portuguesa, aquí en Gran Caracas, y estamos aperturando en Margarita. Ok, excelente. ¿Okay? Tenemos miras de abrir otros capítulos a nivel nacional. Ok. Corleone, tu nombre me recuerda o me transporta a Nueva York. No sé por qué, Corleone. Es así. Normalmente en la mafia, para llegar a ser presidente o ser el líder, hacen al que estaban antes. ¿Qué pasó con Carlos? Bueno, mira, Carlos corté cabeza. No, vale, mira, te voy a explicar sencillamente qué pasa con Corleone. ¿Ok? Corleone es un apodo que me asigné cuando entré al mundo de la cultura biker. Normalmente a cada motero se le asigna un apodo, porque es que muchos nos llamamos el mismo nombre. Entonces imagínate tú, dentro de una reunión donde hay 50 personas, 100 personas, entonces 50 se llaman Carlos. Exacto. Todo el mundo voltea, hay que cortar cabeza. Entonces ahí por ahí nació Corleone. Corleone. Un hombre con autoridad y poder. Muy bien, excelente. Bueno, mira, oye, con esa pinta yo no me puedo quedar atrás. Tengo que entrar en ambiente, tienes que ponerte tu chaleco, porque tienes que estar identificado con la cultura biker, ¿oíste? Exactamente. ¿Ok? Bueno, ya estoy en mi personaje. Te veo. Bueno, ok. Labor social. Ajá. Y moteros. Ok. Ok. Hay una mala imagen con esto del cuero, negros, motos, etcétera, etcétera. Pero el mundo motero no es ese. El mundo motero es ayudar, colaborar. Es así. Ayudar a un motero que esté en problemas, no importa el parche, ¿verdad? Y entre otras de las cosas es la ayuda social. Ustedes, tengo entendido que han hecho mucha labor social a nivel nacional. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, mira, Víctor, el común de la sociedad es que nosotros somos unos desadaptados sociales.
Eso es un concepto muy errado, ¿ok? Muy lejos de la realidad. Nosotros también somos padres de familia, somos profesionales, somos trabajadores, ¿ok? Y no andamos en ningún tipo de actividad ilícita. Nuestras organizaciones se mantienen por el esfuerzo de cada uno de sus miembros. Más nada. Exactamente. Correcto. En cuanto a la labor social que estás hablando, sí. Nosotros, no nada más mi organización, todas las organizaciones a nivel nacional realizan labor social porque es algo que nos impusimos como meta, una vez al año por lo menos. ¿De qué se trata esa labor social? ¿En qué Mira, están colaborando? En ayuda a niños en la calle, ayuda a ancianatos, en hospitales, hacemos actividades recreativas para niños. Okay. Fíjate que una vez también tuvimos la oportunidad de salir con una agrupación y estuvimos repartiendo sopa a nivel de toda Caracas. Es la manera de retribuirle a la sociedad un poco de nuestro esfuerzo. Otra parte es que muchas veces nos confunden con los motorizados. Y nosotros no somos motorizados, somos moteros. Okay. Nosotros no nos paramos en el rayado peatonal, ni nos comemos la luz. Nosotros somos respetuosos de las señales de tránsito. ¿Okay? Exacto. Cosa que no hacen otros. Y bueno, sería bueno que todos se fijaran como meta eso. Por lo menos tratar de cumplir con las leyes de tránsito. Eso, mínimo. Está bien. Otra cosa que sí me llama mucho la atención en el mundo motero y que me agrada muchísimo, que es que no importa la cilindrada. No. El hecho es llegar al sitio, disfrutar el viaje. Estuvimos hablando cuando estábamos fuera de cámara de la evolución de un motoclub. Cuéntanos un poco, cómo parece interesante lo que estabas hablando. Fíjate, es que, como tú acabas de decir, no es cuestión de cilindrada, es cuestión de actitud. ¿Oíste, Víctor? Es cuestión de actitud. Cuando tú entras, pongámoslo en lo que es la movida de la cultura biker, de la cultura biker, o entras a hacer en el mundo motero, ya eso tienes que asumirlo como un estilo de vida. Te puedo poner un ejemplo, que si los rockeros viven de este estilo, los hippies de este estilo, X, como sea, el nombre que tú le quieras poner, nosotros andamos de este estilo. ¿Ok? Nos tenemos que portar nuestro chaleco. Mucha gente dice, así como tú tienes en tu chaleco huesos, calaveras. No, eso no es porque seamos malos o seamos unos criminales. No, para nada, Víctor. Eso es simplemente, eso es portar una identificación que tanto hombres como mujeres, niños, adultos, viejos, somos huesos. Exactamente. ¿Ves? Ahí no hay género. Ahí se elimina el género. Exactamente. Somos huesos. Volviendo a la de la cilindrada. Cierto. Vamos a retomar el tema de la cilindrada porque me gusta mucho el hecho de que uno va en un viaje, Caracas-Valencia, lo he nombrado mucho en este programa hoy porque me encanta esa autopista. He visto grupos que tienen 1100, 600, 750, 200. Hay variedad de cilindradas. Y van a la velocidad que va el más lento. El más lento. Exactamente. Entonces, es ese lema que hay, ¿no? El lema es que todos salimos juntos y todos llegamos juntos. Por eso es que siempre vamos a la velocidad del más lento. ¿Ves? Así tu moto sea de alta cilindrada. ¿Ok? Sí. Eso es parte del compañerismo. Claro, eso es lo que nosotros llamamos la hermandad. Exactamente. En Legión Cóndor hay una ¿cómo decirlo así? Un dicho, hermandad. Honor, lealtad y respeto. Honor, lealtad y respeto. Porque es que, Víctor, te voy a explicar, esos son los 3 pilares fundamentales de la cultura biker. Honor, lealtad y respeto.
Exactamente. ¿Ok? Cuando te hablo honor, lealtad y respeto es a todo en la vida. Y eso es algo que trato de inculcárselo a todos. Hasta a los animales hay que tenerle respeto, ¿sabes? A las plantas, al medio ambiente, a todo hay que tener respeto. O sea, no podemos andar por la vida o por la vía o por la carretera, ¿no? Echando un papel. No, eso es una falta de respeto. ¿Ves? Aparte de eso, que tú tienes que portar este chaleco, ¿ok? Y eso te identifica, ¿ok? Dentro de la cultura biker. Y tienes que dar el ejemplo. Tienes que dar el ejemplo a la sociedad. Exactamente. ¿Ok? Tienes que respetar tus colores, lo que nosotros los moteros llamamos colores, ¿ok? Tienes que darle honor a esos colores, ¿verdad? Y englobarlo todo dentro de la hermandad. Explícale a la gente que no está en este medio, ¿qué son los colores? ¿A qué llamas tú los colores? ¿O a qué se llama en el mundo biker los colores? Los colores son lo que identifican a cada agrupación, ¿ok? Siempre ahí hay cierto recelo con lo que son la identificación de cada MC o cada agrupación, llamémoslo así, en el mundo motero. ¿Okay? Los colores, eso engloba que si, valga la redundancia, los colores que si blanco, amarillo, negro, tal, ¿ok? Y también las figuras que se utilizan para eso. Para el chaleco. Bueno, en cuanto al respeto, el respeto hacia los demás moteros, ha habido disputas entre grupos. Sí se han suscitado disputas entre algunos grupos, pero siempre afortunadamente se han subsanado las diferencias. Okay. Te podría decir que aquí en Venezuela la cultura biker está un poco más tropicalizada, que es lo que llamamos nosotros. Okay. Y no se presentan mucho esa serie de inconvenientes ni disputas, afortunadamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿tendrás alguna anécdota de viaje, alguna anécdota que quieras contarnos de la vida del motero como tal? Bueno, mira, tengo varias. ¿Oíste? Me imagino. Varias. ¿Cuántos años son montando motos? Bueno. Ya va la cédula. Cuidado. Se nos cae la cédula. Cuidado, pues se rompe el piso, ¿viste? También. Se rompe el piso. Pero son muchos años, ¿no? Sí, son muchos años, de verdad. Okay. Dentro de la cultura biker son como aproximadamente unos 12 años. Muy bien. En esos 12 años, ¿alguna anécdota? Sí. ¿Alguna divertida que Mira, nos puedas contar? Mira, una vez saliendo de Barquisimeto a Caracas. Esto es horario todo público, mosca. No, tranquilo, que aquí no hay ningún contenido que pueda ser peligroso. Una vez saliendo de Barquisimeto a Caracas, amigo, venía yo con una moto, con otro compañero en una moto accidentada. Okay. Y veníamos a 60, imagínate, 60 kilómetros por hora desde Barquisimeto a Caracas. ¿Por Morón? Bueno. ¿O por la otra vía? No, sí, por Morón. Ajá. Pero no habíamos llegado a Morón todavía. Entonces, bueno, apenas salimos de Barquisimeto, como a los 10 minutos se ha desatado un palo de agua. Mira, llegamos a Morón con el palo de agua, ¿sabes? Ajá. Sí. Todos bañados. Estilando la agüita, como dice. ¿Oíste? Afortunadamente teníamos otro compañero que estaba en las aguas termales de la trinchera. Lo llamamos de allí y dale, nosotros estamos que nos morimos del frío, ¿sabes? El compañero afortunadamente nos consiguió unas habitaciones y en las aguas termales nos sacamos el frío de la carretera. Está bien. Pero eso del transcurso del palo de agua, Víctor, te digo, íbamos manejando y caían los rayos al lado, ¿sabes? Imagínate. Y no se veía, me imagino, que de aquí a 5 metros. No se veía. Aparte de eso, cuando pasaban los autobuses a toda velocidad y pasaban los camiones a toda velocidad, menos veía, porque toda el agua te caía encima como que si estabas en la playa. Eso eran olas que te caían. ¿Ok? Entonces imagínate
trayecto tan fuerte, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Siguiendo con las anécdotas, Ujú. cuando uno ayuda a un compañero, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que se queda accidentado y lo llama a uno a las 6 de la mañana. Bueno, ¿qué te puedo decir, ¿Verdad? Víctor? ¿Qué te puedo decir? Que ya tú no sepas, ¿oíste? Exacto. Porque, Y más normalmente cuando uno es el que sabe de mecánica, ajá, que lo llaman a uno, ¿verdad? tú eres el bombero del Exactamente. grupo. ¿Te ha tocado una de esas? Bastantes, ¿oíste? Bastante. Sí. Una vez me hicieron ir a atravesar Caracas completa a las 6 de la mañana. Y cuando llego al sitio, al hombre lo que le faltaba era gasolina. ¿Oíste? Bueno, Pequeño detalle. como estamos en horario todo público, le pude decirle todo lo que puede decirle. Exacto. ¿Oíste? Que no se puede decir en horario público. Exacto, exacto. Bueno, entonces yo creo, Corleone, que nuevamente te voy a dar las gracias por haber venido. Dale. Quisiera mandarle un saludo a todos tus hermanos de el Motoclub, que saben que esta va a ser su casa. Muchas Cuando gracias. quieran Víctor. venir, Muchas quieran gracias. promocionar cualquier evento social, cualquier evento de ustedes, estamos aquí completamente a su disposición. Oye, muchas gracias. Te vamos a llamar entonces para reportar ese evento social cuando lo tengamos. ¿Viste? Buenísimo, buenísimo. Y cualquier otro evento, Ok. cualquier otra rodada, cualquier otra ida a otro estado. Estás invitado. Oye, muchísimas gracias. Oíste, estás invitado. Muchísimas gracias. Tú y tu agrupación. Si la productora me deja, porque... Bueno, esperemos que sí. Bueno, Corleone, el tiempo en la televisión también corta cabeza. Corta cabeza. Es Entonces, pudiésemos seguir hablando de anécdotas, de mecánica, así. De viajes. de viajes. Pero bueno, el tiempo es el tiempo. Nos Sí, mata. es así. Antes de despedirte, en el próximo segmento vamos a tener unos tips de mecánica que van a ayudar a los moteros. Hacemos una pausa en el viaje para dar unos tips de mecánica. Los va a dar Keiber Osorio, el mecánico de BKS. Claro que sí, Víctor. Aquí aprenderemos tips sencillos que nos servirán para todo tipo de motocicleta. Bueno, los dejo con Keiber, yo voy al estudio. Este es un carburador PZ30 para motos 150 y 200 centímetros cúbicos. En este caso tenemos el modelo de doble guaya o con bomba de pique. Como podemos ver, acá encontramos nuestra segunda guaya y en la parte superior la guaya principal. Y nuestra bomba de pique está ubicada cerca de la segunda guaya. Ahora procederemos a nuestro mantenimiento de nuestro carburador PZ30. Para nuestro mantenimiento del carburador necesitaremos un destornillador de estría, un destornillador de pala y un limpiacarburador. Procederemos a quitar nuestra tapa superior donde va ubicada la guaya de acelerador con mucho cuidado debido a que se encuentra un resorte que hace la presión de la misma y puede salir nuestra tapa volando. Quitamos nuestro émbolo o aguja del carburador y procedemos a quitar nuestros 3 tornillos de la cuba para separar nuestra parte inferior de nuestro carburador con la parte superior. Usaremos nuestro destornillador de estría para quitar nuestros 3 tornillos de la cuba, los cuales tienen una arandela de presión que sirve para tener un mejor agarre con nuestra parte superior. Procedemos a quitar o separar nuestra cuba de la parte superior y aquí podemos observar que se encuentra un O-rings o goma que sirve para sellar completamente el carburador para que no haya ninguna fuga. Vamos a proceder a quitar nuestro flotante. Como podemos observar acá tiene un eje pasador con nuestra boya o flotador, el cual vamos a quitar con un destornillador con punta fina para quitar nuestro eje pasador. Como podemos observar acá, quitamos nuestro flotador teniendo en cuenta la válvula que está conectada a él. Vamos a proceder a quitar nuestro chicle. Acá tenemos el chicle de alta y nuestro chicle de baja. Necesitaremos nuestro destornillador de pala para poder retirar nuestro chicle de alta. También necesitaremos para el chicle de alta
un dado número de 7 milímetros para poder aflojarlo de donde se encuentra ubicado. Y acá tenemos nuestro chicle de alta. Ahora vamos a proceder a quitar nuestro chicle de baja con nuestro destornillador de palo. Acá tenemos nuestro chicle de baja. Vamos a proceder a quitar el tornillo del aire, el cual gradúa la entrada de aire a nuestro carburador con nuestro destornillador de pala. Hay que tener cuidado al retirar nuestro tornillo del aire, ya que trae un resorte que se encuentra en el orificio, como también puede traer una pequeña arandela. Logramos sacar nuestro resorte pequeño de nuestro tornillo del aire y lo colocamos a un lado. Acá tenemos nuestro tornillo graduador de aire. Ahora vamos a proceder a limpiar con nuestro limpiacarburador todos los orificios de nuestro carburador PZ30. Limpiaremos todos nuestros orificios, tanto de chicle de alta como chicle de baja, y nuestro tornillo de aire también lo limpiaremos con nuestro limpiacarburador. Quitamos el exceso con un paño y agarramos nuestro chicle de alta para limpiarlo con el limpiacarburador, para quitarle todo tipo de suciedad o evitar que los orificios se tapen. Haremos lo mismo con nuestro chicle de baja. Nos aseguraremos que nuestro flotador no esté agujereado. Procedemos con nuestro eje pasante que sostiene el flotante y lo limpiamos con el limpiacarburador. Agarramos nuestra cuba y también vamos a limpiar con nuestro limpiacarburador todos los orificios que encontraremos en ella. Vamos a quitar nuestra bomba de pique o nuestra segunda guaya con mucho cuidado, ya que tiene un resorte, y limpiaremos todas sus partes y orificios. Y quitamos el exceso con un paño. Vamos a sacar nuestro pulsador de nuestra segunda guaya para también darle una limpieza con nuestro limpiacarburador y quitamos el exceso con nuestro paño. Colocamos nuestro pulsador de la bomba de pique y vamos a colocar nuestra tapa junto con su resorte en la posición que va. Colocamos nuestros 3 tornillos bien ajustados. Ahora procederemos a colocar nuestros 2 chicles, tanto el chicle de alta como el chicle de baja, y ajustaremos nuestro chicle de alta con nuestro dado de 7 milímetros y la parte superior junto con nuestro chicle de baja con nuestro destornillador de pala. Procedemos a colocar nuestro tornillo del aire, vamos a apretar hasta el fondo para luego dar 2 vueltas hacia atrás para graduarlo. Vamos a colocar nuestra válvula en nuestro flotador y colocarlo en el orificio donde se encontraba. Colocamos nuestro eje pasador y ahora procedemos a apretar nuestros 3 tornillos de la cuba. Al colocar la aguja que ala nuestra guaya principal, tiene que ir alineada con nuestro tornillo de ralenting. Vamos a colocar nuestro resorte y nuestra tapa superior donde va la guaya principal. En esta parte de acá va nuestra tobera, que va conectada también a nuestro cilindro, que es por donde pasa nuestra mezcla de aire y gasolina, el cual debería llevar un O-rings o una goma que nos permite tener esto bien sellado para evitar fugas por nuestra tobera. Y así hemos culminado nuestra limpieza de carburador PZ30. Bueno, Franklin, aquí estamos juntos en una entrevista. Por fin. Después de muchos ¿Cuánto años. tiempo? Muchos años. Sí. Franklin, músico desde hace muchísimos años, más de 30. No, sí. ¿Sí? Nada, no he aprendido mucho, es como si tuviera 2 semanas, pero Bueno, pero empezaste con Baphomet. la banda más conocida en aquella época del siglo pasado fue Baphomet. Bien, bien. Ahorita estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos, ahorita Sí, vienes con Arrecho. Arrecho, sí. Ese nombre bastante... Él tiene pegada, por Sí. no decir la otra palabra muy venezolana que también lleva ñ. Exacto. Vamos a empezar con Arrecho, el tema que compusiste para el programa, Ok. Más Gas. Más gas. Cuéntame un poco cómo fue eso. Bueno, la inspiración del tema viene obviamente por toda la dinámica a la que se va a dedicar el programa. Motos, música, motores.
Velocidad. Velocidad, exactamente. Tengo muy buenos amigos, unos que ya no están y otros que siguen aquí, que son fanáticos de la velocidad. Y yo empecé a entender más o menos eso, lo que era manejar un auto, una moto, cuando entendí, cuando me decían el placer, la libertad que se sentía de andar en una moto, en un carro y sentir el control del animal, ese de hierro, y el viento en la cara. La sensación. La sensación. Y eso me fue relativamente difícil componer la letra porque no manejo muchos términos, pero recordaba tanto esos comentarios de fanáticos de la velocidad y de los motores, que por esa parte fue relativamente sencilla y creo que la letra llegó a identificarse con eso. Y a nivel de música, bueno, no había otra cosa que no fuera El blues. el blues, y por eso suena Carretera. carretera, exactamente. Suena un Caracas-Valencia sabroso, Exacto. de día, Tenía que sonar el carretera. sol. Y Exacto. bueno, espero que les guste. Bus, listo. Ready. Muchachos, listo. 1, 2. Lejos, por la carretera vas, viento fresco, símbolo de libertad. Truena el motor, ruge, 1000 revoluciones más. Dale más gas, de casa hasta el mar. Socios, fieles, rudos, hermanos en la adversidad, bestias de acero, buscando la aventura de rodar. Truena el motor, ruge, 1000 revoluciones más. Dale más gas, de casa hasta el mar. Libres, ruedan, lejos, por la carretera van. Socios, fieles, rudos, hermanos en la adversidad. Truena el motor, ruge, 1000 revoluciones más. Dale más gas, de casa hasta el mar. Excelente tema, se siente de verdad la fuerza, se siente el blues. ¿Y por qué crees tú que el blues siempre está asociado a la carretera? Siempre está asociado al viaje, no sé, no, vamos a decir, no tiene que ser una carretera, puede ser el viaje. Yo creo que Tú como músico, ¿no? Sí, claro. Como músico, creo que desde el punto de vista técnico, que es la parte de la libertad que te da el blues. El blues, tú puedes hacer un blues con un solo acorde, puedes hacer un blues con 2 acordes y puedes irlo extendiendo a muchas variaciones, hasta lo que hacían un montón de jazzistas, Ornette Coleman, con todo lo complicado que pueda parecer, su base está en el blues. Creo que lo que hace conexión entre el blues y la carretera es precisamente esa sensación de libertad que te da el blues. Cuando vas en una carretera,
que te sientes así con el viento, como tú dices, y empiezas a sentir ese ritmo, esa batería, el solo de guitarra, eso te inspira y vas, las horas se te pasan así en el viaje. Una vez yo estuve tratando de aprender a tocar guitarra. ¿Te acuerdas? Sí. El profesor que me busqué No podía ser peor. fue Franklin. Yo soy fanático de AC/DC. Y tú lo sabes bien, de hecho, me regalaste un libro de Sí, AC/DC. espero que lo hayas leído. Has tenido 12 años para leerlo. Sí, voy por la Sí, página sí, 10. sí. Ok. Pero ya vio todas las fotos. Sí, Pero- todas las fotos las vi completicas. Pero bueno, el hecho es que en ese momento tú agarraste la guitarra y me dijiste, en pocas notas, me enseñaste que todo viene del blues, que el rock viene del blues, que la influencia del blues en toda la música fue muy amplia. Ujú. Y me hiciste una demostración en la guitarra. Sí. ¿Quisieras volver a hacerla? Voy a tratar de repetir lo que en aquel momento fue una inspiración del momento. De hecho, el blues como estructura es muy sencilla. Se refiere a va hacia los grados más directos, que son el 1, el 5 y el 4. Eso es música. No tienes que memorizarlo, pero esa es la base de toda la música popular, folclórica y pop. Entonces, cuando tienes un tema, lo voy a machucar, ¿no? Que todo el mundo lo conoce. Sí. Eso es ACDC, por supuesto. Y esos 3 acordes suenan a heavy metal, son 3 acordes de blues, que tú puedes decir. Eso es blues. Pero también eso puede ser otra cosa, como estábamos hablando en off. Es la base de otro tipo de música. La música es infinita, no porque tenga muchas notas y muchas complejidades, sino porque esas estructuras sencillas te dan una posibilidad enorme de hacer diferentes combinaciones. Por lo menos la música occidental son 12 tonos que se dividen por ciertos grados, y a eso tú le pones un ritmo distinto, le pones un color distinto, y Después de toda esta explicación, tan complicada. A veces me pongo filosófico, ¿no? sí. Generalmente no soy así, sobre todo cuando estoy pidiendo plata en el metro. Bueno, Franklin, vamos un poco a Recho, Ok. a tu banda actual. Tienes ya más de 8 años. 8 años ya Tenemos con 8 Arrecho. años. Este año estamos cumpliendo 8 años. Ok, En ¿cuál estas fechas, por cierto. Sí, Bueno, buen augurio, porque por lo menos serán 8 años más. sí. Esa banda comenzó en un estudio parecido a este, ¿no? Yo pago prote. Arrecho comenzó en estudios Backstage Caracas cuando estaba en Bellomonte, y comenzó por el impulso de los creadores de ese monstruo, tu persona, y Johnny Serra. Y en el tiempo que estuve trabajando ahí siempre me impulsaron a hacer cualquier cosa, lo que fuera, cualquier cosa, hasta que yo dije, bueno, si tengo la oportunidad, vamos a aprovecharla. Y en ese aprovechar, nosotros teníamos un proyecto, hicimos los primeros streaming antes de que vinieran los streaming, nosotros lo hicimos. Se llamaba el Beat Session. Exacto. Había una radio que se llamaba Beat Radio y inventamos Beat Session, que eran unas sesiones en vivo.
Y en una de esas llegaron a tocar ahí Cultura 3 y Pendejo, de ambos radicados en Holanda. Y después de la tocada, que fue un miércoles, nos quedamos conversando y tanto Alejandro de Cultura 3, venezolano, como el Pastuso holandés, el Pastuso Pendejo, me decían que, o sea, si iba a ser una banda, no la hiciera para dejar las grabaciones en el estudio, que la sacara al público. Y realmente fueron los que faltaron como que para convencerme, porque ya yo estaba haciendo la música. Bueno, vamos a hacer la música en serio y vamos a ponerle nombre. Y de ahí nació Arrecho. A final de ese año ya estábamos grabando lo que iba a ser el primer disco un año después. Un año después. Y bueno, 8 años después tenemos un montón de grabaciones, discos, gracias a ese impulso. Y lo más bonito es que seguimos con una relación muy, muy profesional con Estudios Backstage, aparte de que personalmente siempre ha sido tu casa. Sí, no puedo más que agradecerlo. Bien. Bueno, cuéntame los planes de Arrecho en este momento. Venimos de unos singles que estás sacando, Más Caña, le estás metiendo fuerza, le estás metiendo publicidad, promoción, etcétera, etcétera. Cuéntame un poco a dónde vamos con eso. Bueno, la idea es llegar a más personas de las que normalmente abordamos, ¿no? Pues, siempre hay un poco de prejuicios por el tipo de música, porque es música fuerte, que si rock, hay mucho prejuicio con respecto al rock. Pero Arrecho tiene la peculiaridad de que precisamente como la música es muy bluesera, está muy arraigada en el blues, termina gustándole a gente que no pensaba que le iba a gustar. De hecho, la primera presentación en vivo, la gran sorpresa para mí fue cuando yo salí del concierto, estoy pasando por las gradas y una señora como de 70 años, está como un niño como de 12, 13, y ella me llama y me agarra la mano y me echa la bendición y todo, y me dice que ella estaba ahí por su nieto, que quería ir al concierto, pero nadie lo podía acompañar. Pero ella no esperaba ver un grupo en ese concierto que le gustara tanto como Arrecho. Entonces nos echó la bendición y todo, y que siguiéramos, y eso fue muy, muy agradable. Y lo contrario también ha sido cierto. O sea, una niña, hija de una amiga, escuchaba el disco en la casa cuando la amiga lo ponía, pero una niña, una pichurra, le decía: ay mamá, a mí me encanta esa banda, pero es que ese señor dice muchas groserías. Entonces, así como que tenemos un público muy amplio, pero es precisamente porque la música es muy directa. Y ya con Más Caña... Pero ya va, espérate, vamos a ver el videoclip. Los indios, la noche.
más caña, más vino, más caña, más vino, más caña, más vino, más caña, más vino. Más caña, excelente video, Franklin. Cuéntame, ¿qué esperas de este tema? Estamos apostando más a hacer cosas distintas, o sea, la música formal, lo que sería un concierto de rock, y remixes que impliquen otro público. Esa canción tiene un remix Sí, más tecno, ¿no? es mucho más techno. Estás sí. experimentando por Hacia- esa zona. Exactamente, y salió muy bien. Así que eso lo vamos a seguir haciendo. Ya antes habíamos hecho algunas aventuras acústicas, o sea, hacer acústicas algunas canciones que eran pesadas. Pero entonces el próximo tema en el que estamos trabajando ahorita, que debe estar en las radios y los podcasts dentro de poco tiempo, también va a llevar otro remix, pero este remix es como que más industrial. Y después vamos a sacar este año, lo más probable, otro EP de 3 canciones más pesadas, más tradicionales entre lo que hacemos. Pero ya tenemos otro EP en el que hay 2 canciones que son totalmente contrapuestas. O sea, creo que nadie piensa que nosotros podemos hacer una canción como esa, ni como la una ni como la otra. Ok. Entonces, esa apuesta por cosas totalmente que parecen contrapuestas, creo que es lo que nos da la posibilidad de llegar a mucha más gente, que es a lo que estamos apostando ahorita. No hay mejor Ok. manera de despedir este programa. Muchas gracias, Franklin, por esta experiencia que nos has dado. Esperemos que tengamos más música y más motos en los siguientes programas. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, darle las gracias y darte las gracias a ti, Franklin. De verdad, Gracias, hermano. un placer tenerte aquí.